Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Osco y el día de hoy me encuentro con la psicóloga Patricia Hilario, quien nos va a hablar un poco acerca de la comunicación política. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Sí, Patricia, como primera pregunta, coméntanos cómo las emociones influyen en la toma de decisiones en el ámbito político. Muy bien, interesante tu pregunta. Mira, el sentir está constantemente relacionada con la persona. Nosotros no podemos en ningún momento de nuestro día a día, ¿no?, evitar el sentir, ni reprimirlo, ni complicarnos con las emociones, porque las emociones forman parte de nosotros. Entonces, en medio de esto, en cualquier tipo de situación política, este sentir va a influenciar directamente en lo que me agrada y me desagrada como persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo dentro del ámbito político un personaje político, ¿no?, o un partido político, ¿no?, yo voy a observar en medio de lo que hace o no hace este partido o esta persona, cosas que me agradan o me desagradan. Entonces, cuando yo estoy observando ello, es ahí donde intervienen mis emociones, porque si es algo que me agrada, me va a producir felicidad y por ende va a ser algo que voy a preferir más constantemente. Muy por el contrario, si lo que me genera es miedo o tal vez enojo, cólera o tristeza, porque me desilusionó el partido político o el personaje político, esto va a generar como consecuencia que yo desconfíe o que me sienta insegura y no pueda volver a darle una nueva oportunidad a ese partido político o personaje político para poder gobernar mi país o cualquier otra situación política que esté presente. Perfecto, Patricia. Como segunda pregunta, coméntanos de qué modo las emociones como el miedo y la ansiedad afectan la percepción y gestión de la crisis por parte de los ciudadanos y los líderes políticos. Muy bien. Mira, esta pregunta es bastante interesante porque una de las emociones que normalmente bloquea al ser humano, sobre todo el pensamiento del ser humano, es el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que normalmente busca que tú puedas sobrevivir ante una situación de crisis. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en medio de esta emoción del miedo, me voy a imposibilitar el poder pensar y por ende tomar una buena decisión, porque para tomar una buena decisión es muy importante observar, analizar las opciones que tengo, sean 2, sean 5, sean 10. Pero si yo estoy cegada por el miedo, bloqueada por el miedo, esto va a imposibilitar que yo pueda ver esas opciones. Por lo tanto, ante menos cantidad de opciones, más angustia, más ansiedad me va a dar, porque me voy a sentir indefenso. Mi hormona del estrés, que es el cortisol, va a aumentar y eso me bloquea más. Entonces, en medio de esto, voy a entrar en crisis emocional y no voy a poder tomar una buena decisión, ¿no? Entonces, así como yo, ciudadano, me puedo generar miedo y ansiedad para poder yo elegir a un partido o tal vez a un personaje político adecuado, ¿no? También de la misma forma, los líderes políticos tienen miedo y ansiedad de ser elegidos porque de alguna forma ellos, para poder candidatear o para poder presentarse, necesitan tener una experiencia previa, ¿no? Necesitan tener antecedentes previos de buen comportamiento, de buena, eh, tal vez de buen gobierno, ¿no? Que le puedan dar de alguna forma cierta confianza a la población o al ciudadano para poderlo elegir, ¿no? Pero cuando esto no sucede y tienen menos probabilidades, es lógico que el líder político también entre en este proceso del miedo y la ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque su emoción lo va a desbordar, ¿no? Su desconfianza, sobre todo su inseguridad lo va a desbordar, ¿no? Entonces, lógicamente, el mismo político no va a encontrar los mejores recursos para poderse candidatear o para poderse marketear o para de alguna forma poder convencer a los ciudadanos de que él puede hacer algo diferente, ¿no? Existen excepciones porque depende mucho también de las personas que lo acompañan y que lo asesoran, ¿no?
Entonces, dependiendo de estas personas que lo asesoran a un líder político, es como este líder político también va a lograr alcanzar el éxito, ¿no? Lo que él buscaría en ese momento, su éxito. Ok, muchas gracias, Patricia. Y como última pregunta, por favor, coméntanos cómo puede la comprensión de las emociones contribuir a un proceso de toma de decisiones más saludable y resiliente en situaciones políticas y económicas difíciles. Ah, muy bien. Esto es muy importante porque las crisis, sobre todo las económicas, son las que más abruman, ¿no? Y las que generan de todas maneras mucho más angustia, ¿no? Ya no solo ansiedad, sino angustia constante, ¿no? Como estos últimos cambios que tuvimos entre la pandemia y el restablecer toda la normalidad, ¿no? Entre comillas, nueva normalidad. Entonces, en medio de esto, ¿qué es lo adecuado? Usar técnicas, ¿no? Diferentes para poder tomar mejor las decisiones, tomando en cuenta mis emociones. O sea, no las voy a reprimir, no las voy a negar, simplemente las voy a aceptar. Yo puedo tener un agrado y un desagrado hacia alguien, pero a pesar de eso, en un 30 o 40%, también tengo que tener un 30 o 40% adicional de mi razón, la utilidad de mi razón y la parte analítica para yo poder tomar una decisión, ¿no? Cuando estoy en medio de una crisis y probablemente me bloquee, existen dos técnicas importantes que me pueden ayudar a salir de esa crisis. La primera, la esperanza invertida, que es la que me ayuda a poder mejorar mi sesgo cognitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente yo desconfío de esta persona y todo lo veo malo, en algún momento pueda verlo a la inversa. ¿Y qué pasa si realmente sale bien? ¿Y qué pasa si realmente cumple lo que promete? ¿Y qué pasaría si es que realmente llegamos a alcanzar esto, ¿no? Entonces lo veo desde el otro lado, de forma invertida, y eso me da efectivamente la esperanza de que yo pueda verlo desde otro panorama y poder tomar una mejor decisión. Y la siguiente técnica es la del 10-10-10. ¿En qué consiste esta? En que yo pueda darme cuenta a corto, mediano y largo plazo cuáles son las consecuencias de mi decisión. Por ejemplo, ¿no? Para mí es difícil, estamos en crisis y no sé qué cosa tengo que emprender, no sé cómo puedo conseguir más dinero. Entonces, si yo tomo una decisión, no sé, voy a vender queques, entonces, en 10 días, ¿esto cómo me afecta? En 10 meses, ¿a qué voy a llegar? ¿No? En 10 años, ¿a dónde quiero llegar finalmente? ¿No? Entonces, la idea sería proyectarme, ¿no? De tal manera que sí, mi decisión pueda tener un fundamento mayor que me permita saber por qué es que estoy decidiendo esto y poder superar la crisis, sea política o sea económica. Ok, Patricia, muchas gracias por todas tus respuestas. Realmente van a ser muy importantes para todos nosotros que estamos, bueno, aprendiendo más sobre la política y la comunicación, ¿no? En todo caso, ha sido un gusto tenerte con nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Diego. Con gusto. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.